Hola, ¿cómo están? Francia y España han creído que a través de las decisiones unilaterales podían seguir alterando el estatus internacional del territorio del pueblo saharaui, sí, sobre el Sáhara Occidental. Ya hay un fallo emitido por un tribunal europeo que revierte todos estos acuerdos enmarcados en pesca y también en relaciones agrícolas. ¿Qué implica todo esto? Vamos hoy a analizar en el mapa los últimos movimientos geopolíticos. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa e identifiquemos datos claves sobre esta sentencia. Sáhara Occidental, resistencia y autodeterminación. Vamos a identificar con los colores de su bandera justamente al Sáhara Occidental, que le pertenece históricamente al pueblo saharaui. Hay que decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a quien identificamos en nuestro mapa en la parte inferior izquierda con el logo, con esa balanza blanca, decidió anular unos acuerdos comerciales, pesqueros y agrícolas con Marruecos. País ubicado al norte de África, lo vemos también identificado ahí, que limita con el mar Mediterráneo, con España, el Océano Atlántico y en el sur con el Sáhara Occidental. Este fallo obedece a que el año 2019 el Frente Polisario, lo identificamos también con el logo en la parte izquierda superior del mismo, donde además interpuso ante este Tribunal General de la Unión Europea una serie de recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre agricultura y pesca establecidos ya con el Reino de Marruecos. Hay que destacar que el Frente Polisario es el movimiento de liberación nacional. También manifestamos en nuestro mapa que esta lucha marca también un punto de inflexión de esa ocupación ilegal que emprende este reino africano en el Sáhara Occidental. Actualmente en este territorio es una región ubicada al norte de África y bordea el Océano Atlántico y limita con Marruecos por el norte, Argelia al este y Mauritania al sur y sureste. El 80% de esta zona es controlada por el gobierno de ese reino monárquico y el 20% por la República Árabe Saharaui Democrática. Este tribunal alega que el pueblo de Sáhara Occidental no prestó su consentimiento y que se celebraron acuerdos vulnerando los principios de ¿qué? Autodeterminación, afirmando que el Frente Polisario cumple con los requisitos para poder impugnar ante el juez de la Unión todo lo que atente contra el interés del pueblo saharaui. Subimos más datos para contextualizar lo que está pasando y conocer también algunas reacciones del fallo. Lo vemos en el mapa, ahí lo tienen en el caso del convenio sobre las medidas de liberación de materia de productos agrícolas. La Corte decidió mantenerlos vigentes durante 12 meses más, previendo supuestas consecuencias negativas para los involucrados y argumentando también seguridad jurídica con relación al Tratado de Pesca. Este ya había vencido en julio del año 2023. Este es un dato importante para sumar. Había una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea previa a que no permitiría su renovación hasta el pronunciamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia de esta Unión Europea. Sin embargo, voceros del sector pesquero en España alertan de consecuencias económicas negativas. Un país que era uno de los mayores detractores de estas aguas junto con otras naciones europeas que pescaban con tan solo el permiso de Rabat, sino estaban incumpliendo y respetando también el derecho del pueblo saharaui. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a intentar escucharlo. Lo recibimos, agradecemos porque haya atendido nuestra lambada, es especialista, un experto jurídico, además representante del Frente Polisario en Suiza y ante Naciones Unidas en Ginebra, Ubi Buchara. Qué gusto tenerlo con nosotros, gracias por su tiempo para el mapa y para Telesur. Muchas gracias por la invitación. A usted por atender nuestra llamada. Nos gustaría nos pueda explicar un poco el impacto y lo que representa esta sentencia emitida por un tribunal europeo a favor del pueblo saharaui. Pues yo creo que esta sentencia, esta decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea, que es la instancia más importante en el sistema judicial de la Unión Europea, viene realmente para confirmar lo que lleva dictando desde hace muchos años, especialmente desde el 2016 y desde el 2018, pero también la última decisión que ha estado recurrida por parte del Consejo
Gobierno y la Comisión, y a raíz de este recurso pues viene esta decisión histórica que para nosotros decimos que es una decisión histórica porque viene realmente para resituar el debate en torno del estatus del territorio del Sáhara Occidental, pero también la naturaleza del conflicto del Sáhara Occidental en su sitio legal e histórico. Y creemos que es la respuesta más tajante, más clara por parte de los jueces de la Unión Europea a los últimos movimientos unilaterales que se han hecho especialmente por parte de Francia y España para complacer al ocupante marroquí y violar la legalidad internacional del Sáhara Occidental. En cuanto al estatus del territorio, la Corte de Justicia de la Unión Europea pues lo ha decidido de la manera más clara, de nuevo, que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados. Y por lo tanto, Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía sobre este territorio. Esta es la respuesta más clara a la última carta de que Macron, que el presidente de Francia, había enviado al rey de Marruecos, no solamente reconociendo, apoyando la propuesta ilegal de Marruecos en torno a la autonomía, al territorio, pero también yendo muy lejos de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que no existe. Esta es realmente la respuesta más clara. Y en cuanto también a la naturaleza del conflicto del Sáhara Occidental, cuando la Corte insiste sobre el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, resitúa también el debate en su contexto original y legal, que es un conflicto de descolonización y que se tiene que resolver mediante el ejercicio libre y transparente del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Entonces, ni es conflicto regional, ni es de otra naturaleza, sino es un conflicto típico de descolonización. Y allí, dentro de la insistencia por parte de la Corte de Justicia, viene el tema de la soberanía permanente del pueblo del Sáhara Occidental sobre sus recursos naturales. La Corte ha confirmado la decisión del Tribunal General de septiembre de 2021, donde procedió a anular directamente los acuerdos firmados entre 2019 entre Marruecos de una parte y la Unión Europea de otra parte, y que se ha hecho según el criterio tanto del Tribunal en 2021 como la Corte de Justicia ahora, sin contar con la precondición esencial que es el consentimiento original del pueblo del Sáhara Occidental mediante su representante legítimo, que es el Frente Polisario. Y luego, dentro de esta decisión histórica, la Corte de Justicia ha también decidido que el Frente Polisario, siendo representante de este pueblo y siendo el movimiento que está luchando por la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, tiene la personalidad legal suficiente, reúne las condiciones de personalidad jurídica y legal suficiente para actuar en frente de las instancias judiciales de la Unión Europea para proteger los derechos tanto del territorio como su pueblo. Entonces, la verdad es un golpe duro, no solamente para Marruecos, pero sobre todo para estos países dentro de la Unión Europea que querían imponer el hecho consumado colonial en el Sáhara Occidental, complacer Marruecos a cualquier precio, incluso en contra del derecho europeo. Doctor Buchraya, quiero hacerle una pregunta puntual. Si esto bien marca el hecho del respeto a la autodeterminación del pueblo saharaui, el hecho de que desnuda también las decisiones unilaterales que manejan países no solamente como el Reino de Marruecos, sino también las implicaciones que esto conlleva para sus aliados, Estados Unidos, España. ¿Será el fin del expolio de estos recursos naturales? Hay un mensaje muy potente dentro de esta determinación. ¿Qué nos diría? Sí, exactamente. Yo creo que en primer lugar,
Y para los jueces de la Corte de Justicia, desde la decisión histórica de 2016, de diciembre de 2016, no debería haber existido incluso ningún acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea, porque el marco fue muy bien determinado por los jueces de la Unión Europea, que consiste en 4 elementos principales: Marruecos y el Sáhara Occidental, 2 territorios distintos y separados. Segundo, el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Tercero, la condición del Polisario como representante legítimo de este pueblo. Cuarto, el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental como una precondición ante cualquier... Pero desafortunadamente la Unión Europea, una dinámica ahí impulsada sobre todo por los aliados principales de Marruecos dentro de la Unión Europea, que son Francia y España, ha querido siempre pasar de estas decisiones y acomodar las pretensiones expansionistas de Marruecos en el Sáhara Occidental. Hoy en día, ahora y después de este fallo, queda muy claro que la Unión Europea tiene solamente 2 opciones: retirarse del territorio, y allí la Corte ha dejado 12 meses dentro del primer acuerdo, que es el acuerdo marco comercial y de las preferencias de aduanas. Ha dejado una pequeña ventana de 12 meses para que la Comisión organice su retirada del territorio. Y también las compañías y las empresas europeas tienen que retirarse del territorio del Sáhara Occidental, porque ya no hay marco jurídico de su actividad en el territorio. Su presencia en el territorio sería una violación directa a estas decisiones de la Corte de la Justicia. Entonces, esta es una opción. Si realmente dentro de la Unión Europea existe una voluntad de seguir estos acuerdos, pero dentro del marco muy bien determinado por parte de los jueces, pues la Unión Europea tiene que sentarse con el Frente Polisario y negociar cómo llevar a cabo estos acuerdos con el respeto de estas decisiones. Y creo que hay un precedente dentro de la práctica de la Unión Europea que realmente apoya esta opción, que es lo que ha hecho la Comisión, que es la Organización de la Liberación de Palestina, la OLP, donde se han sentado con la Organización Palestina para discutir de estos temas. Y creo que con esta segunda opción, no solamente la Unión Europea muestra su disponibilidad a respetar su derecho y sus propias leyes, sino contribuirá en impulsar una solución al conflicto del Sáhara Occidental sobre la base del derecho internacional y sobre el apoyo y sobre el respeto mutuo y reconocimiento mutuo dentro de Marruecos y el Sáhara Occidental. Y en este punto exactamente quiero insistir en el hecho de que hoy en día el Sáhara Occidental supone un gran problema para África del Norte y su relación con Europa. Y tiene un gran potencial realmente de crear, porque existe una guerra en el Sáhara Occidental que puede realmente llevar a una tensión mucho más importante. Pero a la vez también el Sáhara Occidental supone una gran oportunidad para el Magreb en su conjunto si llegamos a resolver este tema sobre la legalidad internacional, porque se abre una vía libre para los pueblos hacia una integración, hacia una prosperidad, hacia una cooperación, pero sobre una base mucho más sólida. España, cuando se retiró del territorio del Sáhara Occidental, y eso también hay que explicarlo, no solamente abandonó al pueblo del Sáhara Occidental, no solamente faltó en llevar a la práctica los compromisos a la comunidad internacional y organizar el referéndum y al pueblo del Sáhara Occidental, pero ya también tiene una deuda grande con el conjunto de los países del Magreb, porque ha dejado esta herida
abierta que desde los años 70 hasta hoy supone el gran foco de tensión y el gran foco bélico y el gran foco de problemas y de inestabilidad en la región. Entonces, arreglar los temas, primero del Magreb, y luego una relación bilateral entre el conjunto de sus países con la Unión Europea pasa necesariamente no solamente por respetar las decisiones de la Corte de Justicia, sino también impulsar una vía sobre la base de reconocimiento mutuo de la soberanía y la existencia de los dos pueblos en el Sáhara Occidental y Marruecos. Agradecerle como siempre a Ubi Buchgerraya por habernos acompañado, quien es además una de las personas que ha liderado este recurso ante este Tribunal Europeo, hoy que le da la victoria al pueblo saharaui sobre su territorio, sobre el Sáhara Occidental y las implicaciones que esto conlleva. Gracias por atender nuestra llamada del mapa en Telesur. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal de Últimas Noticias, que está titulando de la siguiente manera: la Asamblea Nacional insiste en ruptura de relaciones con España. El cuerpo de la noticia destaca el repudio a la injerencia del Congreso del Reino de España, que traspasa los límites al afectar la soberanía y la independencia de Venezuela. Así lo alude también en el marco de la declaración emitida durante su locución, ya que la corona española es una cuna de la corrupción. De manera irónica respondía a la injerencia sobre esta nación suramericana el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha planteado a la plenaria exhortar al gobierno de España de abolir la monarquía española al considerarla una institución vinculada a la corrupción y una expresión de la ultraderecha, así como votar acuerdos por la independencia de Cataluña y el País Vasco. Rodríguez también planteaba la idea de repudiar la resolución promovida por la derecha fascista del Congreso español para exigir el respeto a la decisión del pueblo venezolano tras la decisión del Congreso en ese país ibérico de desconocer la victoria popular de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que ha instado nuevamente al Ejecutivo a evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el Reino de España. Da la impresión, dijo Rodríguez, que hay un sector de la política española que no perdona la derrota que le propinó Venezuela con la independencia hace 200 años, y subrayaba que España se ha convertido en el refugio de delincuentes y asesinos. ¿Cómo se justifica, se preguntaba, que el Congreso de España se abrogue la condición extraterritorial y decida sustituir al poder electoral en Venezuela? Se preguntó también. Este acuerdo propone al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha, señalaba Rodríguez, quien declaró aprobado el punto ante la visible mayoría de manos levantadas en el Pleno, que a su juicio la corona es una institución ridícula, basada en una cosa tan bárbara como los derechos de sangre, una postura que ratifica la soberanía y la independencia de Venezuela. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Quienes ven allí es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Se sabe de manera oficial que Macron arribará a Rabat el martes 29 de octubre. Hay que recordar que estos dos países van a debatir el tema de cooperación militar. Con esta visita a finales de este mes, el país africano podrá firmar acuerdos para adquirir helicópteros e iniciar la construcción también de un submarino. Según últimos informes, Marruecos también compraría hasta 18 helicópteros franceses modelo Caracal e iniciaría la construcción de su primer submarino. Con anterioridad, varias fuentes también confirmaban la compra de un satélite por parte de Marruecos hasta Israel. La presencia de Macron en el país africano podría dar tal vez ese Airbus, fabricante de los helicópteros Caracal, y la oportunidad de vender entre 12 y 18 aeronaves a Rabat. Vamos
Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo desde España, escritora y experta en análisis internacional, Carmen Parejo con nosotros. Hola Carmen, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un honor. Carmen, este acuerdo militar del que ya habla el Eliseo, de que está marcado por el Reino de Marruecos, ¿tiene alguna implicación con el fallo emitido por el Tribunal Europeo que le da la potestad y el derecho y el reconocimiento al pueblo saharaui? ¿Por qué un acuerdo militar? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se producen los procesos de descolonización en África, se producen de dos tipos. Algunos son movimientos revolucionarios anticoloniales y otros son acuerdos. Marruecos llegó a un acuerdo para su independencia en 1956, que estaba dentro de dos protectorados, bajo mandato francés y también español, y se mantuvieron las mismas estructuras que hubo en la colonia, esas simplemente se adaptaron, incluida la monarquía. Y entonces Marruecos desde entonces ha jugado un rol muy claro, que ha sido tratar de frenar todos los procesos revolucionarios que se daban en el norte de África, sobre todo enfrentando a Argelia. Y además esto es uno de los elementos claves para comprender no solamente la ocupación del Sáhara Occidental, sino la posición histórica que tanto Francia como España como Estados Unidos han mantenido al respecto. Creo que sí que tiene mucho sentido estos acuerdos militares de Francia, porque hay que entenderlos dentro de un contexto donde el dominio neocolonial francés en África y sobre todo en el Sahel está siendo cuestionado, y Marruecos sigue siendo un país por descolonizar y sigue siendo un país que no actúa más que como una herramienta de los intereses franceses, españoles o estadounidenses en la región. Así que me parece que tienen todo el sentido, independientemente de los problemas legales que puedan tener dentro de la Unión Europea, porque está siguiendo la lógica de mantener el dominio colonial francés en África, que está siendo claramente cuestionado. A esta ecuación hay que sumarle Israel, Carmen, quien ha reanudado relaciones con el Reino de Marruecos pese al descontento de su propia población. Hace días atrás veíamos una masiva manifestación del pueblo marroquí que sale a las calles solicitando se detenga el genocidio que emprende Tel Aviv contra el pueblo palestino. ¿Qué influye este movimiento? En efecto, hay que tener en cuenta que tanto Marruecos cumple un rol muy similar al de Israel. Israel en el caso de Oriente Medio, de Asia Occidental, y Marruecos en el caso del norte de África. Es un rol de que son satélites por completo de los intereses occidentales en cada una de esas zonas, y que por lo tanto al final estas alianzas o estos... no hay que olvidar que los acuerdos de normalización con la entidad sionista de Israel, que los promovió Donald Trump, iban en paralelo con reconocer la marroquinidad del Sáhara, que también se impuso a otros países, incluido por ejemplo España, incumpliendo con el derecho internacional e incluso con la tradición que se había mantenido hasta ese momento, que había sido la de olvidar al Sáhara, pero al fin y al cabo no entrar en esa discusión. Entonces lo que vemos es que están dentro de las mismas estrategias, son unas estrategias impuestas desde Washington y son unas estrategias que son simultáneas y que no tienen nada que ver evidentemente con los sentimientos que pueda tener el pueblo marroquí. El pueblo marroquí, como he dicho al principio, tiene también pendiente su descolonización. El régimen que se impuso en Marruecos y se mantuvo en Marruecos se hizo con el sudor y con la sangre de muchos que tuvieron que exiliarse, de muchos que fueron asesinados en los años del plomo por el gobierno de Hassan II, y desgraciadamente actualmente ese pueblo también tiene pendiente una deuda con su historia debido a todo este contexto geopolítico y al seguir siendo utilizado como una herramienta para la dominación colonial del mundo. Carmen, te propongo revisar nuestra leyenda a propósito de lo que mencionabas de Donald Trump y esta postura. ¿Qué podría cambiar? Estamos a vísperas también de las elecciones del 5 de noviembre. Recordemos lo que manifestaba el expresidente de Estados Unidos. Este fue uno de los posts más polémicos que imprimió el expresidente republicano Donald Trump, hoy candidato a una reelección. Lo colocamos en la pantalla del mapa. Dice: hoy fue firmado una proclamación que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, sentenciaba Trump. La propuesta de autonomía sería creíble y también realista de Marruecos. Es la única base para una solución justa y duradera que permita lograr una paz y una prosperidad duradera, sentenciaba el entonces presidente de Estados Unidos, hoy candidato republicano.
Carmen, esta postura marcada por Donald Trump derivó en lo que ya conocemos, pero es una decisión republicana que nunca fue modificada por los demócratas en la administración de Joe Biden y tampoco ha marcado una postura más clara la actual candidata demócrata Kamala Harris. ¿Qué implicaciones tendrá para la política estadounidense? No solamente un fallo de un tribunal europeo aliado en los conflictos globales de Estados Unidos, también dentro de lo que será el electorado del 5 de noviembre. ¿Qué nos dirías? ¿Qué lectura hacemos? Yo creo que hay que tener en cuenta que con el caso de Palestina lo hemos visto muy claro. O sea, Kamala Harris lo que parece que ha decidido hacer no es tratar de recuperar a un posible votante que ahora mismo no está comprendiendo por qué su partido o el Partido Demócrata, que se entiende como el ala más progresista, no está actuando como ellos querrían en el contexto de Palestina, sino que más bien parece que tiene una competición con Donald Trump a ver por el mismo público, es decir, por un público que está completamente, que sigue por completo cuáles son las estrategias que ha seguido la OTAN, las estrategias tanto en Asia Occidental como en el norte de África, y que por supuesto, como he dicho antes, es que es la misma estrategia. O sea, realmente son complementarias las prácticas que se hacen en Palestina que las prácticas que se hacen en el caso del Sáhara, y están todas relacionadas con la estrategia que está siguiendo el Pentágono, más allá de cuál de los dos candidatos sea el que sea al final elegido. Y además, vuelvo a repetir, yo creo que Kamala Harris ha dado por perdido al público crítico, por así decirlo, y lo que estamos viendo es una competición por la derecha entre Kamala y Donald Trump, a ver quién puede defender más esos intereses imperialistas en el mundo. En ese contexto no creo que vaya a cambiar gran cosa, gane quien gane las elecciones, porque ahora mismo la política que está dictando el Pentágono es la política que está dictando la OTAN, y esa política se sigue en distintos escenarios y es bastante similar. Utilizar, entre otras cosas, herramientas o estados herramientas como el Estado de Marruecos, como el Estado de Israel, para poder mantener una hegemonía cada vez más cuestionada en el resto del mundo. El tutelaje ni la colonización son aceptados ya en estos nuevos tiempos, y eso quizás también se mide con el surgimiento de este nuevo orden mundial, a propósito de que la próxima semana se celebra además la cumbre de los BRICS en Kazán. Gracias, Carmen. Pendientes también de esa información para someterla al análisis aquí en El Mapa. Finalizamos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Fallo histórico. El Tribunal de Luxemburgo le ha dado la razón al Frente Polisario y ha fallado para que los pactos que alcanzaron sin el consentimiento del pueblo saharaui y Rabat puedan ser revertidos. Que sufre además un serio revés el Reino de Marroquí. Exige a Bruselas que respete los pactos bilaterales. Esto no solo ratifica la autodeterminación de este pueblo saharaui sobre su propio territorio, el Sáhara Occidental, también golpea los intereses colonialistas de Marruecos y sus aliados como Estados Unidos, Francia, España e inclusive Israel. 2. Militar. Francia y Marruecos están trabajando en acuerdos militares que, más allá de la venta de helicópteros y la construcción de un submarino, es la alianza para mantener con Israel, para seguir colonizando y saqueando a los pueblos del mundo. Esa peligrosidad que representan estos gobiernos para la soberanía en ese intento de frenar el surgimiento de este nuevo mundo multipolar. 3. Problemas. Es interesante ver cómo el impacto, más allá de ser jurídico, se extiende a lo político. Este fallo que emite el Tribunal Europeo a favor del pueblo saharaui desnuda esa política errática de un Estados Unidos que sigue sin comprender que el tiempo de este coloniaje ha terminado. Más allá de que ganen los demócratas o los republicanos, las condiciones no son las mismas, y esto le va a dificultar seguir protegiendo genocidas, delincuentes, si bien lo seguirán haciendo, pero ya no escaparán de esa condena mundial. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.